Bueno. Permítame un segundillo. Bueno. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, buenos días. Buenos días. Ok. Buenos días, maestro. Buenos días, ¿qué tal? Miren, esta clase, si vieron la publicación que hicimos en la red social que tenemos, en el Classroom, va a estar dedicada a aquellas personas que no pudieron ingresar a la primera clase y para aquellas personas que tampoco pudieron ingresar en la segunda clase, ¿ok? Entonces, todas esas personas que tienen dudas, todas esas personas que no tomaron la primera ni la segunda clase, es el momento para que me pregunten, díganme algún tema que no hayan visto. En clase vimos la primera revolución industrial y todas las consecuencias, y la clase pasada vimos la segunda revolución industrial y las consecuencias, y íbamos a comenzar con el imperialismo. Si alguien me dice, profe, no entré a la clase de primera revolución industrial, díganme y podemos repetir los temas, ¿ok? Para clases, para esas personas que sí pudieron tomar la primera y la segunda clase y que consideran que sus habilidades de aprendizaje ya son aptas, les voy a marcar una tarea. Es una tarea muy sencilla, se las voy a pasar, se las voy a publicar en el Classroom en un momento y mientras tanto pueden escuchar las asesorías de las clases pasadas. Eso les podría servir y les podría poner en contexto para la siguiente clase. Va a marcar hadas maestro. Esas son las hadas. O sea, la tarea que les voy a marcar, recuerden que las tareas valen 40 puntos. Esta tarea que les voy a marcar vale 10, pero es muy sencilla. ¿Ok? Sin embargo, las personas que no pudieron atender a la primera clase porque tuvimos problemas técnicos, es el momento para que me pregunten. Si quieren que veamos temas de la primera clase, adelante. Si quieren que explique los temas de la segunda clase, adelante. Vimos la revolución industrial, vimos el capitalismo, vimos el comercio mundial, vimos el antiguo régimen, el nuevo régimen. Entonces, adelante, pregunten por un tema y mientras tanto yo les voy a publicar la tarea. ¿Ok? La tarea va a ser para el domingo a la medianoche. Entonces tienen todo el fin de semana para realizarla, ¿ok? Entonces aprovechen esta clase para que yo les explique los temas pasados. Mientras tanto, si alguien no tiene dudas, pues puede ocupar esta clase para comenzar con la tarea, ¿ok? Y escuchar las asesorías. Entonces, si alguien tiene dudas, adelante, vamos a comenzar. Y les voy a mostrar las diapositivas que ya les compartí en el grupo. Se las compartí en el Classroom. Si alguien tiene dudas, podemos comenzar. El resto de la clase. Sí, me preguntan. Maestro, el hada que va a marcar va a ser la primera, ¿no? Así es. Sí, esta hada va a ser la primera tarea, ¿ok? Tiene un valor de 10 puntos. Entonces, es para que la hagan en clase. Ok, a ver, Jersey Molina no tiene internet. A ver, ok, me dicen que Jersey Molina no tiene internet. Me dicen que Carol Omar no tiene internet. Lo importante es que me entreguen las tareas. Se van a grabar las clases para que ustedes puedan verlas después. ¿Ok? Con que me entreguen su tarea de esta semana, el ADA 1, yo lo voy a contar como asistencia, porque yo entiendo que muchos tienen problemas de internet. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahora se los voy a publicar, se los estoy publicando en el grupo. Estén atentos, me va a tomar 5 minutillos, ¿ok? Es más, menos, 2 minutillos. Permítanme un segundo, ahorita los leo, denme un segundillo. Y va a ser para el domingo, ¿ok? Entonces, ok. La tarea va a ser, se las voy a asignar. Ok. Ya se las he publicado en el Classroom, ¿ok? Yo no tuve la primera clase, ok. Mucha gente no tuvo la primera clase.
Ya publiqué la tarea en el Classroom, ¿ok? La gente que sí pudo tomar la primera clase o considera que no tiene dudas, puede comenzar a hacer su tarea. Los demás vamos a repasar aquello que vimos. Profe, Dígame, ¿qué sí, pasó? la que marcó son las preguntas, ¿no? Son las preguntas. Tienen que desarrollar las ideas de las tres preguntas. Perfecto, gracias. Lo voy a empezar a hacer ahorita. Pueden utilizar el material de apoyo que les publiqué. Allá hay definiciones, allí hay todo. ¿Ok? A ver. ¿Mandar ahora? Pueden mandarlo ahora si lo acaban, pero tienen hasta el domingo. ¿Ok? A ver, les voy a decir cuál es la tarea. Selecciona 3 innovaciones tecnológicas, culturales o políticas. Puede ser un invento, pueden hablarme del ferrocarril, pueden hablarme de las revoluciones burguesas, pueden hablarme del nuevo régimen, pueden hablarme del antiguo régimen, pueden hablarme del nuevo comercio global, pueden hablarme del capitalismo, pueden hablarme de O sea, todo puede lo... ser una. Ajá, en total son 3. De los dos temas que ya vimos, la revolución industrial y la segunda revolución industrial, pueden escoger cualquiera de esos dos periodos y en total le van a hablar de 3. Pueden ser 2 y uno, pueden ser 3 solo de uno. Bueno, no, tienen que ser 2 y uno, ¿sí? Para que me hablen de los dos temas. ¿Ok? Pueden ser, son 3. Puede ser el ferrocarril y las revoluciones burguesas, puede ser el teléfono y la pólvora, puede ser las explosiones, puede ser todos los temas que... El antiguo régimen, perdón. El antiguo régimen, así es. Y en base a esas 3 ideas que busquen, me van a responder las preguntas, describirlo brevemente, cómo era. Si me van a hablar del antiguo régimen, cómo era. ¿Cómo era y me van a decir cómo era la vida antes de ello? Por ejemplo, antes del ferrocarril, pues la gente usaba caballos, usaba mulas y usaba carretas para transportarse, y ahora con el ferrocarril, pues la gente ya puede conectarse, ya puede viajar, ya puede moverse en masa. Pueden usar Google. En Google hay muchas definiciones, pueden usarlos, pero quiero que me den sus propios criterios, ¿ok? Voy a evaluar sus criterios. Si copian y pegan, les voy a quitar puntos. Quiero dar sus criterios. ¿Cómo creen que ustedes cambió e impactó ese Profe, invento? Dígame. puedo, por ejemplo, puedo agarrar información, pero de vimos, o sea, yo ponerlo en cierta manera, yo entendí. Sí, pueden utilizar toda la información que hayamos usado, que hayamos visto. Si en la secundaria vieron algo referente al tema, lo pueden usar. Miren, no pasa nada. Lo importante es que me desarrollen las ideas, ¿ok? Ok. ¿Alguien más tiene otra duda? Sí, profe, yo acabo de entrar por cuestiones de mi internet y no escuché qué había que hacer. ¿A Ok. repetir, por favor? Sí, la gente que no pudo entrar a las antiguas clases, a la clase uno y la clase 2, vamos a hacer un repaso. Vamos a ver todos los temas que vimos en la clase uno y la clase 2, ¿ok? Y posteriormente, ya les marqué una tarea. La tarea está en el Classroom. Si ustedes consideran que lo que aprendieron es suficiente, pueden comenzar a hacer la tarea. Tienen hasta el domingo para entregármela. Si ustedes tienen dudas, de hecho vamos a comenzar a ver desde el tema 1, para las personas que no se pudieron conectar, pues pueden prestar atención a la clase. Si ya dominan los temas 1 o tienen información aparte, pueden comenzar con la tarea. ¿Ok? Esta va a ser una clase de asesoría. Mientras tanto, sí, sí se publicó la clase, ¿verdad? Profe, Dígame. no digo si se publicó la clase. Ok. ¿Alguien tiene dudas? Ninguna, profe. Las 3 preguntas se responden con... A ver, me preguntan. En las 3 se responden las mismas preguntas, ¿no? Es decir, van a escoger 3 tecnologías y me van a contestar las 3 preguntas por cada tecnología, ¿ok? Por cada innovación, ¿ok? Entonces, o sea, por cada innovación van a responder las 3 preguntas. Me la van a describir, me van a decir qué consecuencias tuvo, qué lo motivó y qué consecuencias tuvo. Bueno, Ya entendí. sí, sí, sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar a Pero serían ver. 9 por cada una. En total serían 9 preguntas que tienen que responder por 3 Ok. innovaciones. Ok. Bueno, vamos a empezar con los temas de la clase.
La primera revolución industrial comienza en 1760 y 1840. ¿Ok? Esto es un repaso para todas las personas que no entraron a la primera clase. Si quieren que me detenga, díganme, ¿ok? A ver, la revolución industrial comienza en 1760 y 1840. ¿Qué estaba pasando en el mundo en esa época? La conquista de América ya llevaba 200 años, ¿ok? Los españoles habían dividido el mundo de esta forma. Teníamos colonias en Nueva España, en Nueva Granada, que es Venezuela, el virreinato de Perú, en Perú, y teníamos las colonias inglesas en lo que es ahora Estados Unidos, tenemos las colonias francesas en lo que antes era Canadá y parte de Estados Unidos, tenemos a Brasil, y los imperios europeos empiezan a saquear América y se vuelven muy ricos a raíz de la plata zacatecana, a raíz del oro de Perú, y se vuelven muy ricos. Esto motivó a que de repente empiecen a innovar y empiecen a experimentar con muchas cosas, debido a que ahora eran muy ricos y tenían mucho dinero. Se comienzan a experimentar con nuevas formas de energía, como el carbón. Antes el carbón no se quemaba. Gracias a que se comienza a quemar el carbón, surgen los primeros ferrocarriles, porque el carbón genera combustión y la combustión genera energía y eso empuja a las máquinas. Se inventan las locomotoras, surgen las locomotoras y también se inventan las herramientas de cultivo mecanizadas, ¿ok? Vamos a verlo más adelante a profundidad. Empieza la producción en masas, es decir, gracias a que tenemos máquinas, la gente comienza a producir y a producir y a producir. Y gracias a esto se desarrolla la industria agrícola, minera y metalurgia, y también se reemplaza el hierro por el acero. Como el mundo estaba ocupado por los europeos, América estaba ocupado por los europeos, esto permitió que ahora pudieran comerciar con Asia y que todo lo que venía de América, chocolate, el chile, la vainilla, los pavos, los esclavos que venían de América pudieran irse a Asia y que las tierras y que los productos de Asia se llegaran a Europa. ¿Ok? Y hubo una expansión del comercio global. Inglaterra surge como una potencia importante y surge la revolución agrícola, la revolución demográfica y las revoluciones burguesas. La revolución agrícola se da gracias a que se crean las máquinas de cultivo, lo que crea que la gente ya no tenga que vivir en el campo y emigre a la ciudad, porque antes la gente tenía que trabajar en el campo para poder comer. Ahora ya no era necesario, ahora la gente podía dedicarse a otra cosa y se privatizan las tierras. Esto lo vamos a ver cuando veamos la caída del antiguo régimen, porque la privatización de tierra, antes las tierras le pertenecían a los reyes, y ahora que los reyes pierden el poder, ya las tierras pasan a pertenecerle a la gente, a los privados, ¿ok? Y hay una revolución demográfica porque llegan los cambios de higiene, los europeos es algo que la gente ya sabía, pero en Europa, como estaba muy atrasada con respecto a las civilizaciones asiáticas, los europeos empiezan a descubrir cosas como la higiene, que en América ya existía, por ejemplo, empiezan a descubrir que si se bañan seguido, no se enferman, y que si se lavan las manos, no se enferman, entonces la gente empieza a morir menos, porque se empieza a contagiar menos, y como ya hay la revolución agrícola, las hambrunas desaparecen, porque antes la gente, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Puedes hablar. Dime, ¿hay una pregunta? Maestro, eso solo es la clase de resumen, o sea, hacer la tarea, ¿no? No, les va a ayudar para la tarea. Ajá, Esto es lo pero que... pues, en esta clase se puede hacer la tarea, ¿no? Sí, si Se puede ustedes... uno salir mientras, para que no me... eh, si puedes estar aquí presente, no pasa nada, sobre todo por las participaciones, ¿ok? Entonces, lo importante es que utilicen esta clase como asesoría. Sí, lo importante es que tomen esta clase como asesoría porque de aquí van a salir sus participaciones y a menos que tengan un problema tecnológico, sí. Pero pues mientras les puede servir. Ok, a ver. Mientras avancen con sus tareas, eso es lo importante. Se privatizan las tierras, la gente empieza a morir menos, salen las vacunas, se descubren las vacunas, que de hecho ya existía la teoría de las vacunas en otros países como China y el Imperio Otomano, pero llega a Europa gracias a la apertura económica y comienza la inmigración masiva a la ciudad, ¿ok? Y eso da como consecuencia las revoluciones burguesas.
Ok, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, las independencias de los países americanos eh, surgen y porque la clase, la clase media estaba comenzando a tener problemas con los nobles, que era el antiguo régimen. Eran guerras civiles que mueven por completo el régimen colonial. ¿Cómo era el régimen anterior a la Revolución Francesa? ¿Cómo era el régimen anterior a las independencias de América? El antiguo régimen, es decir, todos los imperios coloniales de esa época eran monárquicos, ¿ok? El rey tenía el poder absoluto, eran absolutistas, es decir, el poder controlaba absolutamente todo, la economía, el ejército, la educación. Era una economía agraria, es decir, la gente trabajaba para comer y se vivía de la agricultura, y la iglesia tenía todo el poder. Ellos eran los que organizaban la sociedad, literalmente eran el gobierno. Todo lo que el gobierno hace ahora, en la iglesia lo hacía antes. Administraban las escuelas, los hospitales, a la gente, hacían casas al ejército. Entonces eran un poder importante. El nuevo régimen que surge a partir de las revoluciones burguesas es parlamentario, es decir, ya no quieren a los reyes, por lo tanto generan un parlamento. Dicen, la gente tiene que gobernarse a sí misma y comienzan a crear parlamentos, crean senados, crean cámaras de diputados, para que la gente, como en México actual, para que la gente pueda votar y escoger lo mejor para ellos. También es un régimen, se vuelve un régimen democrático, porque la gente empieza a votar y la burguesía se vuelve la clase social dominante. Antes los nobles, es decir, la gente que era rey y los príncipes y los condes, eran la clase dominante. Y ahora, con el nuevo régimen, la clase dominante eran los mercaderes, los políticos, eran los comerciantes, los exploradores, es decir, toda la gente que en el antiguo régimen tenía dinero, pero no tenían el poder ni la aceptación social. Es por eso que el nuevo régimen es un régimen burgués. La burguesía son los mercaderes, son los banqueros, son los políticos. Y luego ellos, cuando entran en el capitalismo, ellos serían la clase dominante. El antiguo régimen, la lucha entre el antiguo régimen y el nuevo régimen será en México entre la lucha de los liberales y conservadores del siglo XIX. Benito Juárez, las leyes de reforma, las guerras de reforma, el segundo imperio con Maximiliano, es una lucha entre liberales y conservadores que prácticamente empieza en Europa con la Revolución Francesa y las independencias americanas y la independencia de Estados Unidos. Las revoluciones burguesas tuvieron varios problemas, sin embargo causaron el derrocamiento del Imperio Español, porque el Imperio Español era la potencia en ese momento y el Imperio Español se destruye y surgen nuevas potencias como Inglaterra, Holanda, Alemania e Italia. Esto daría como consecuencia la Segunda Revolución Industrial y la época del Segundo Imperialismo Europeo. Eso fue lo que vimos en la primera clase. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Alguien no le quedó claro? ¿Alguien quiere preguntar algo? Es el momento para preguntar. De aquí pueden sacar apuntes para su tarea, ¿ok? Lo importante es que me cubren las dos épocas temporales. ¿Alguien entendió algo? ¿Alguien quiere que repita algo, que profundicemos en un tema? Ok, perfecto. Realmente los europeos eran tan, ahora sí, tontos que no se... No te escuché, se cortó tu audio. ¿Puedes repetirlo o escribirlo? Lo escribo. Ok. ¿Alguien más tiene otra duda? Ok, vamos a ver la duda de la compañera. ¿Los europeos no se lavaban las manos? No, los europeos no se bañaban. De hecho, cuando los europeos llegan a América, en realidad se sorprenden porque los americanos, los mayas, los aztecas, los tlaxcaltecas, se bañaban 2 veces al día. ¿Realmente los europeos al principio no se bañaban? No, no, realmente no se bañaban. Aquí en América teníamos baños públicos, los indígenas americanos eran muy limpios, pero los europeos eran muy sucios. Por eso habían plagas, por eso había peste, por eso había viruela, por eso habían ratas, por eso había un montón de enfermedades. Los europeos en la época medieval lanzaban sus excrementos a la calle.
lanzaban su caca y su pipí a la calle. O sea, y eso causaba enfermedades. Y eso no lo sabían. Los americanos tenían canales de desagüe, todo el excremento se iba por una tubería que ellos mismos habían construido. Entonces, en ese aspecto, los europeos todavía tenían un pensamiento muy medieval. Los europeos eran fanáticos religiosos, tenían un pensamiento medieval, eh, creían, mataban por genocidio, o sea, eran pensamiento medieval y lo podemos ver en el antiguo régimen. Todavía creían en los reyes, todavía creían en la Iglesia Católica como el poder máximo. Entonces, sí, o sea, realmente los europeos, es hasta este momento de la historia, muy tarde, en 1740, que los europeos comienzan a descubrir que la asepsia, así se llama, la asepsia, que es lavarse las manos para no infectarse, no juntarse con los enfermos para no contagiarse, es cuando empiezan a darse cuenta de que las enfermedades se contagian por un virus, porque antes pensaban que se contagiaban por los humos, es decir, que nosotros exudábamos humos y que nuestros sentimientos y nuestra espiritualidad es lo que contagiaba a las demás personas. Nada que ver con las teorías actuales. Ya sabemos que las enfermedades son virus, que son bacterias, que son seres vivos, pero el hombre medieval de esa época o sea, eran 1740, pero los europeos seguían teniendo un pensamiento medieval. Vamos, si alguien más no tiene dudas, vamos a pasar a la siguiente clase, la segunda revolución industrial. Sí pueden ver las diapositivas, ¿verdad? La segunda revolución industrial se da en 1850, a partir de 1850, ¿ok? La primera revolución industrial termina en 1840, cuando el antiguo régimen cae, cuando los monarcas europeos son derrocados, cuando se independiza Latinoamérica, cuando surgen las repúblicas americanas y con la Revolución Francesa. Todo esto hizo que el antiguo régimen cambie, un régimen monárquico y prácticamente medieval, y cambie a lo que ahora entendemos como el nuevo régimen, que ayudaría a crear el capitalismo moderno, ¿ok? Las nuevas tecnologías surgen a partir de las revoluciones burguesas, ¿ok? En 1850 se comienza a refinar el petróleo, se empieza a extraer el petróleo por primera vez, ¿ok? Se inventa el dínamo industrial y por lo tanto se descubre la electricidad. Dense cuenta, en el siglo pasado se estaba comenzando a experimentar con el carbón. Ahora el mundo se está refinando y estamos comenzando a experimentar con petróleo, con electricidad y con los motores de combustión interna, los motores de coches que conocemos ahora. Y esto también se empieza a experimentar con la industria química. Empiezan a surgir los explosivos, las granadas, los explosivos, el TNT, los colorantes, los abonos. Empieza a surgir la industria farmacéutica, porque en la primera revolución industrial, recordemos que las vacunas comienzan a aparecer en Europa, que de hecho las vacunas ya se conocían en China y en Medio Oriente, pero no se les llamaba vacunas, se les llamaba variolización, y era una técnica en donde le picaban a la gente con una enfermedad, o sea, las contagiaban a propósito, y luego la gente desarrollaba inmunidad. Los chinos erradicaron la viruela, en China, en el Imperio Chino, pero es en este momento de la historia que esa teoría llega a Europa y los europeos la refinan y crean las primeras vacunas, ¿ok? Surgen los primeros explosivos que cambiarían la industria de la guerra. Empieza la nitrocelulosa, la glicerina y la dinamita. O sea, la guerra empieza a cambiar. Surgen las primeras metralletas, surgen los primeros explosivos y sí, surgen las primeras industrias, ¿ok? Modernas. La industria alimentaria, porque surge la conserva y surgen los frigoríficos, los refris y los aires acondicionados que conocemos ahora, no surgieron en ese entonces, pero la tecnología surge en ese momento. También surge la industria petrolera y en ese momento ya podemos comenzar a hablar de capitalismo, ¿ok?
Ya podemos comenzar a hablar de que empieza a surgir el capitalismo porque empiezan a surgir las grandes empresas. Ahora el comercio ya no lo controlan los reyes, ahora el comercio ya no lo controlan los nobles y comienzan y los burgueses comienzan a tener poder y empieza a surgir el capitalismo, comienza la producción en serie, el Fordismo, los coches Ford que conocemos actualmente, los autos, las camionetas Ford, surgen en esta época por Henry Ford. Henry Ford desarrolla la teoría de la producción en serie, que eso ya existía en China, pero los europeos lo traen y lo hacen a mayor escala, ¿ok? El Ford dice que a partir de un molde, puedes crear muchas copias de la misma cosa y sale más barato. Sale más barato hacer muchas copias de la misma cosa y surge el banco. La banca mundial surge. Ojo, el banco ya existía también en China. El imperio chino ya tenía una casa de la moneda, pero los europeos, al momento de cuando llegan las nuevas ideas, gracias a la expansión de los europeos crean una economía basada en el banco. Los bancos que conocemos ahora surge, la teoría de la banca actual surge en ese momento, surgen los préstamos, los créditos, las hipotecas, las financiaciones. Aquí podemos hablar de un precapitalismo industrial y el comercio global masivo gracias a las nuevas rutas de comercio. Aquí tengo una foto, no, más adelante les voy a mostrar una foto de las rutas de comercio nuevas, como por ejemplo el canal de Suez, el canal de Panamá, pero no importa, ¿no? Nos queda poco tiempo. Y cuando veamos el imperialismo europeo, les voy a hablar acerca de las rutas comerciales, ¿no? Porque antes para llegar a la India o llegar a la China tenía que rodearse África y eso tomaba meses, tomaba años. El primer viaje a la India que hizo Vasco de Gama le tomó 4 años. 4 años. O sea, imagínense, eran rutas súper largas. La gente, es más, Vasco de Gama no regresó a Portugal, murió en la India. Sus expedicionarios tuvieron que regresar. Esto generó nuevas clases sociales, porque recordemos que la nobleza había caído. Los reyes habían caído. La iglesia había caído y ese vacío de poder que habían generado ya no tenía que ser ocupado por otro grupo social. ¿Y cuál fue el grupo social? Los comerciantes. Los comerciantes ocupan el lugar que había dejado los reyes y se convierten en la clase dominante, se convierten en la alta burguesía y se generan nuevas clases sociales. En el antiguo régimen existían 3 clases sociales: la nobleza, que era la más alta, reyes. A ver, ¿qué pasó? Pregunta. Dime, ¿qué ocurrió? No, con el chat. Ok, sí, mándalo en el chat porque se pregunta, se traba tu audio. Mándalo en el chat mejor. Sí. Si se acaba el tiempo de clase, la gente que está haciendo su tarea se puede desconectar y yo me voy a quedar con la gente que tenga dudas los 5 minutos extra que quedan de clase, ¿ok? Entonces, cuando se acabe el tiempo de clase, se pueden desconectar. Entonces, si quisiéramos ordenar en clases sociales, la actualidad sería la burguesía, ¿no? Sí, es una excelente observación. Ay, muchas gracias. Me dicen que les gusta cómo explico, muchas gracias. Qué amables. Sí, de hecho, estas clases sociales son las que tenemos actualmente. Miren cómo se está organizando. La alta burguesía son los empresarios, los banqueros, los propietarios de las tierras, los políticos. La mediana burguesía son los profesionistas como los abogados, los doctores, los maestros, los arquitectos. La pequeña burguesía son los empleados y los artesanos, la gente que trabaja para la mediana burguesía, y la clase más baja es el proletariado, es decir, la clase baja, la gente que comienza a trabajar en las empresas, la gente ahora ya no era esclava de trabajar en el campo para un monarca, ahora la gente era esclava de trabajar en una empresa para un empresario. Si se dan cuenta, las clases sociales que surgen en ese entonces son las mismas que existen actualmente. La alta burguesía sería la clase alta, la mediana burguesía sería la clase media, media alta, la pequeña burguesía sería la clase baja,
media, media baja, y la clase baja sería el proletariado. Es exactamente el mismo sistema social que tenemos ahora. Dense cuenta cómo todo lo que está pasando ahora está afectando el siglo XXI. ¿Ok? Lo que está pasando en este momento es muy interesante porque no existían las reglas de trabajo, el trabajo no estaba regulado, no existían los sindicatos. Por eso los obreros trabajaban 12 horas, 14 horas al día. Eran esclavos. Los empresarios le podían pegar a los obreros. Las mujeres ganaban solo 40% de lo que ganaba un hombre. Los niños a partir de los 6 años podían empezar a trabajar y ganaban solo el 10% de lo que ganaba un hombre varón, adulto. ¿Ok? Entonces, en este momento, prácticamente los obreros están esclavizados por las empresas, están esclavizados por la clase alta, está la explotación infantil y las condiciones laborales son paupérrimas. La gente, si bien el antiguo régimen reemplazó a los monarcas y a la explotación agrícola, ahora el nuevo régimen nos trae a los empresarios burgueses y a la explotación laboral, la explotación empresarial, que hasta la fecha existe. Actualmente ya se ha regulado el trabajo, pero actualmente sigue habiendo mucha explotación. Esto trae consigo varias doctrinas. Surgen los primeros movimientos obreros, surgen los primeros sindicatos, surge el socialismo, surge el marxismo socialista. Estos temas no los vimos en clase 2, pero los vamos a ver más adelante cuando veamos imperialismo. Entonces, esto no hay problema, solo lo voy a describir, que esto fue consecuencia del capitalismo. Dense cuenta cómo a raíz del capitalismo, a raíz de estas nuevas clases sociales, surge el socialismo, surge el marxismo y surge el anarquismo para intentar equilibrar la balanza. ¿Quiénes eran los socialistas? Los obreros, la clase más baja. Dense cuenta, los burgueses tumbaron a los nobles, pero ahora en el capitalismo, en el nuevo régimen, empieza a ver la clase obrera comienza a ser explotada. El nuevo régimen que supuestamente iba a traer libertad comienza a explotar a las clases bajas. Entonces, algo cambió. Ya no hay reyes, pero ahora hay empresarios. Ya no hay explotación agrícola, pero ahora hay explotación laboral. ¿Qué está pasando entonces? ¿Solo fue un cambio de nombre? Eso hay que reflexionarlo. Esto moldearía el mundo actual y moldearía los inicios del imperialismo. A partir de este momento surgen ideas muy negativas como es el imperialismo y el colonialismo y el supremacismo blanco a raíz de la esclavitud. Nos queda un minuto. La gente que está haciendo su tarea se puede desconectar. Me voy a volver a conectar cuando la clase acabe, 5 minutos, 10 minutos para la gente que tiene dudas, ¿ok? La gente que ya hace su tarea se puede desconectar. La gente que tiene dudas, quédense conmigo. O comentarios o lo que sea. Vamos a tener 5 minutos para conversar, ¿ok? Ok, los veo cuando se acabe el tiempo. Si alguien tiene una duda, pues tiene 30 segundos para preguntar. Los demás se pueden desconectar. Espero su tarea el domingo, ¿ok? Cuídese mucho, me encanta cómo explica su clase. Muchas gracias, muchas gracias. Bye. Las preguntas que puso, maestro, esas mismas preguntas las vamos a contestar en diferentes tipos de innovaciones que vayamos Así ahí es. viendo. Sí, justo. Van a hablar de estas dos temporalidades y van a escoger 3 innovaciones que ustedes consideren importantes.